Señalados como piperos, que son gente que utiliza pipas para distribuir el agua en diferentes colonias que carecen de este líquido vital, y también de alguna la clausura de los pozos. Y para eso pues es un gustazo platicar con el licenciado Raúl Rodríguez Márquez del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Esteban, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación? ¿A qué se debió este cierre de pozos? ¿Para qué son utilizados? ¿Son legales las extracciones de los piperos? Cuéntanos, ¿cuál es este entorno que, pues la verdad que hasta ayer nos empezó a llamar la atención? Sí, cómo no, Esteban. Yo te diría que nos parece desde el Consejo Cultivo del Agua un acierto, es una iniciativa, un operativo caudal que le llamó el Estado de México y las autoridades federales y del Valle de México. Nos parece muy positivo por dos cosas, Esteban. Primero, porque están preservando la salud de la población, porque mucha de esta agua pues va a dar a algunas empresas purificadoras de agua que venden el agua de manera informal en condiciones no controladas de salud. Y esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, el segundo objetivo que nos parece muy importante es poner un principio de orden y legalidad. Estarás de acuerdo en que así debe ser. Los Sí, sí. pozos, los más de 51 pozos que se clausuraron en este pasado fin de semana, particularmente en el Estado de México, pues eran pozos ilegales, que no estaban registrados en Conagua. Era una extracción ilegal que surtía el agua a estas pipas, que a la vez estas pipas las distribuían en algunas colonias, y que lo triste de esto, Esteban, es que normalmente estas pipas distribuyen el agua en las zonas más vulnerables, en la gente que menos tiene, que la que no tiene el agua y que tiene que acudir a la compra de estas pipas pues de manera regular. Y esto pues nos parece muy injusto, porque aparte estas personas se aprovechan de esa necesidad de la gente y obviamente encarecen hasta en un 60%. Hace un par de años una pipa de 10,000 litros andaba en 1,500 pesos, ahorita la están dando en 5,000, 6,000 pesos. Uf. Dicen por ahí que no hay agua más cara que la que no se tiene. Están lucrando con la necesidad de esa gente. Entonces, por eso nos parece positivo este operativo y ojalá, Esteban, esto se pueda de alguna manera replicar en otras partes del país, porque este tema de la extracción ilegal del agua, del guachicoleo del agua que ahora le han llamado, no solamente es privativo de la Ciudad de México o del Valle de México, esto pasa prácticamente en todo el país, Esteban. Raúl, entonces el escenario es complicado porque a su vez en el entendido que no tienen agua en estas colonias que pues son las que necesitan las pipas, de momento ¿quién les está surtiendo? ¿Quién les puede surtir? O cuál es el escenario? Sin duda debe ser la autoridad, en este caso el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Agua tiene un esquema de pipas autorizadas donde saben muy bien dónde están extrayendo el agua, cumplen la norma oficial mexicana que es la norma del uso de agua y consumo humano, la que está garantizando y que lleva agua a estas colonias. El problema es que no se dan abasto, no hay la infraestructura suficiente, lo mismo sucedía en el Estado de México y tú sabes, como en todos lados, pues siempre surge un mercado negro, Sí, sí. surge un mercado paralelo que empieza a haber una necesidad y es un principio económico, hay una necesidad, hay demanda y bueno, pues obviamente surgen todos estos ofrecimientos. Tema importante, Esteban, es esta parte de la salud. Déjame decirte que hay esas plantas purificadoras, entre comillas, de agua potable que están en el país, según el INEGI, son más de 15,000, muchas de ellas son informales y ve tú a saber la calidad Sí, del sí, agua sí. que están vendiendo y que está consumiendo la gente. Entonces, por eso nos parece que es obligación de la autoridad darle el agua a la gente, de alguna manera tiene que hacerlo, y por otro lado preservar su salud a través de vigilancia como COFEPRIS y otras instituciones. Ese es el escenario que está planteando Esteban, y sobre todo, termino diciendo que sea un principio de orden y legalidad, que se acabe esa anarquía, que cada quien hace lo que quiere, las pipas distribuyen, sacan agua de los pozos no regulados o no registrados. Creo que eso debe acabarse, Esteban. Sin duda, porque el agua, al mismo tiempo que es de todos, es responsabilidad de todos. Y este operativo caudal, ¿qué es lo que pretende? ¿Que los pozos se sigan nutriendo pues, del derrame de las lluvias? ¿O cuál es la idea de cerrar estos pozos? ¿Para que se recarguen o para usarlos de otra manera?
es para regularizarlos. Es primero identificar dónde estaban estos pozos que estaban abasteciendo estas pipas de manera ilegal, regularizarlas, sancionar a quien deba sancionarse y que se establezca un diálogo con los distribuidores de estas pipas. Vimos ahí, y tú lo reportaste muy bien, y Imagen lo ha dicho muy bien, que los piperos dicen, oye, es que es nuestro trabajo, nuestra familia, nosotros no sabemos ni tenemos la culpa, nosotros solamente la distribuimos. Bueno, hay que ver muy bien qué le corresponde a cada quien, pero lo importante es que se vaya de raíz el problema. Si había un pozo irregular, que se regularice y se vea y se sancione a quien incurrió en una responsabilidad, y ver toda la cadena y resolver el problema. Lo que sí es importante es que estos pozos tienen que volver a habilitarse, porque son pozos que evidentemente la gente los necesita. Muchos de gentes, vecinos de ahí decían, oiga, ahí estaba el pozo a 200 metros de mi casa y yo no tengo agua potable, y de ahí sacaban agua para llevar a otros lugares. Entonces deben buscar hacer ese tipo de situaciones y sancionar, Esteban. En este momento en la Cámara de Diputados se está discutiendo una ley de aguas nacionales, una reforma a la ley de aguas nacionales, y ahí viene un capítulo nuevo de lo que le llaman delitos hídricos, y que se incrementan pero increíblemente las sanciones, sobre todo penales, van hasta 12 años de cárcel para quien incurra en ciertos delitos de esta naturaleza. Y eso es muy importante, Esteban, es muy importante que esa extracción ilegal del agua se sancione, que déjame decirte, hay una cifra negra que es muy difícil saberla, pero hay quien estima que es casi hasta el 40% del agua que corre en las redes. Esto es, 40% de esa agua que corre ahí se extrae de manera ilegal o se queda en las fugas y mermas en las redes, Esteban. ¿Qué datos nos estás dando? Estoy platicando con el licenciado Raúl Rodríguez Márquez del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, increíble lo que nos estás platicando, y de verdad nos abres mucho los ojos, porque ayer veíamos a quienes se presentaban como víctimas y al parecer, bueno, pues no lo eran tanto, y estamos hablando de que pues las víctimas reales son los usuarios del agua. A ver si la semana que entra platicamos, Raúl, el tema de las inundaciones. ¿Por qué se inunda la Ciudad de México y por qué se inundaron otras regiones del país, y que hoy estamos tan lamentando pues todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Te parece? Con gusto, es gran tema, Evan, porque siempre nos sucede lo mismo cada año. Parece que no aprendemos. Parece que no Totalmente aprendemos. De acuerdo. Gracias, Raúl Rodríguez Márquez, saludarte. Consejo Consultivo del Agua.